Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Qué gusto saludarte nuevamente. Dios tiene un mensaje para ti en este día. Abre tu Biblia y acompáñame al Salmo número 79. Nos ubicamos en el año 587 a.C. Babilonia comenzó a planificar la destrucción del pueblo de Israel. Y es así como conquistó las ciudades y destruyó Jerusalén y el templo. Este evento fue tan traumático para el pueblo que en la Biblia se registra en 4 ocasiones. En Segunda de Reyes 25, también en Segunda de Crónicas capítulo 36, en Jeremías 39 y también en Jeremías 52. En el contexto de la destrucción de Jerusalén y el templo es que se escribe el Salmo de hoy. Veamos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. El ejército que conquistó a Judá y destruyó a Jerusalén estaba bajo el mando del rey de Babilonia. Pero como los ejércitos de muchos imperios antiguos tomaban soldados para realizar estas obras vandálicas. Cabe mencionar un aspecto importante, que Babilonia viene de la raíz hebrea Babel, que significa confusión, y es un poder que se ha siempre interpuesto ante los principios y en contra del reino de Dios, que está plenamente identificada, según Apocalipsis 21, con Jerusalén. Por lo tanto, podemos ver una pugna entre Babilonia y Jerusalén, o una pugna entre el bien y el mal. En el capítulo de hoy notamos que Babilonia destruyó a Jerusalén. Es una aparente victoria para el enemigo. Notemos lo que dicen los versos 1 y 2. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén en escombros, y no solamente hicieron eso, notemos, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Notemos que Babilonia no solamente destruyó la infraestructura, los muros de Jerusalén, también atacó a su pueblo, y muchos de ellos, según el versículo, murieron. Permítame hacer una analogía en esta hora acerca de los ataques que en el tiempo actual Satanás también hará en contra de su pueblo. Así como utilizó a Babilonia en aquel entonces para destruir el pueblo de Dios, habrán ataques satánicos que tratarán de destruir el templo de Dios. Y si recordamos lo que dice 1 Corintios 3:16, dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo entonces nos atacará Satanás en los tiempos modernos? En primer lugar, dice el versículo 1 que profanaron el templo. Recordemos nuevamente el principio. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Satanás tratará de destruir ese templo. ¿Cómo? Enfermándolo de manera progresiva hasta destruirlo, a través de los malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, y todo mal hábito que nosotros adquirimos proviene precisamente del enemigo, tratando de destruir nuestra vida. El segundo ataque, notemos, dice el versículo 3, derramaron su sangre, hablando de la muerte del pueblo de Dios en aquel entonces. Hay un principio que encontramos en Levítico 17:11, dice que la sangre representa la vida, y esta frase, derramaron su sangre, es una alusión que enfatiza la muerte de los que pertenecían al pueblo de Dios en aquel entonces. Derramaron demasiada sangre. Así que hoy, en la actualidad, Satanás también pretenderá derramar mucha sangre en términos espirituales
para el pueblo de Dios, quitarles la vida. Y no solamente la vida física, sino también la vida eterna. Y en tercer lugar, dice que el pueblo de Dios era objeto de burlas e insultos, según el versículo 4. Notemos lo que dice Mateo 5:11. Hay una bienaventuranza para aquellos que se sienten vituperiados en este momento por los enemigos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen. Así que notemos, si un insulto viene hacia nosotros y viene porque somos cristianos, vale la pena recibir un insulto por Cristo. Jesús también fue insultado y no solamente eso, Jesús fue mucho más allá. A él le quitaron su propia vida. Ahora, ¿por qué ocurrió esta desgracia en el pueblo de Israel? Recordemos un principio importante. Muchas de las cosas que el pueblo vivió en aquel entonces y que hoy vivimos también nosotros es producto de la semilla que hemos sembrado y ahora viene a germinar con frutos de desobediencia. Cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios, entonces se vienen cosas malas para nosotros como consecuencia de las acciones que antes nosotros habíamos hecho mal. Y notemos ahora la pregunta que hace el pueblo de Israel en el verso 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? La pregunta realmente no debería ser, Señor, ¿hasta cuándo? Sino más bien preguntar hacia nosotros, ¿hasta cuándo estaremos en una actitud de rebeldía y desobediencia hacia Dios? Al parecer, finalmente, el pueblo de Dios reconoció su culpabilidad y reconoció que lo que estaban viviendo era fruto de su desobediencia. Notemos lo que dice el versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Notamos, aquí hay un principio importante que nosotros debemos resaltar. Lo que hicieron los antepasados repercutieron en las generaciones presentes en el pueblo de Israel. Lo que nosotros hicimos en el pasado puede repercutir también en las generaciones de hoy. Por lo tanto, no podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos hacer algo por el presente. Y lo que hacemos hoy traerá repercusiones serias en futuras generaciones. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado. Entonces veamos lo que dice el versículo 9. Y esto es el clamor que nosotros debemos tener hoy. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esa es la petición que usted y yo debemos hacer hoy para darle un mejor futuro a las generaciones. Después de orar por rescate, protección y venganza, el salmista terminó este salmo de una manera esperanzadora. Notemos lo que dice el versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado, y alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos alabanzas. Los versículos previos al versículo 13, lo que el pueblo le estaba diciendo a Dios es, si nos libras, ahora seremos ovejas de tu prado y te daremos alabanza por todas las generaciones. Qué triste es que el ser humano reconozca a Dios como su Dios únicamente cuando es rescatado de algún problema que él mismo se metió. Hoy en día muchos podemos reconocer a Dios únicamente de la misma manera, diciéndole, Señor, líbrame, y si me libras entonces te reconozco. Dios es digno de ser reconocido en las buenas y en las malas. Por lo tanto, hoy yo te animo a que siempre alabes a Dios aún en medio de las dificultades, porque Él es digno de nuestra adoración. ¿No te parece?
Adorémoslo entonces en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos porque muchas veces nos metemos en problemas y luego clamamos a ti para pedir ayuda. Pero hoy venimos reconociendo que te necesitamos. Y queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, a pesar de las circunstancias que nos encontremos. Y te alabaremos en las buenas y te alabaremos también en las malas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te espero en el próximo capítulo de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios.